¿De dónde viene el derecho a la vida? ¿El derecho a la vida nos lo da alguien o es algo que nos pertenece, nos lo ha dado Dios, pertenece a cada ser humano? Esta es la primera cuestión que debe plantearse lo que está detrás del derecho, que es la filosofía y el humanismo. El derecho a la vida se concreta en nuestros códigos, especialmente a partir de 1948, la Declaración de Derechos Humanos. Esta declaración, como sabéis, sigue a un montón de muerte, el montón de muerte que provoca los millones de muertos y el sufrimiento absolutamente incontable que produce la Segunda Guerra Mundial. Es como si la humanidad se agitara, tuviera un despertar y se acordara de que tiene derecho a la vida. Sin embargo, si analizamos antropológica y culturalmente, el derecho a la vida ha estado presente siempre. Ha sido algo que, de algún modo, todos conocíamos, todos percibíamos, todos éramos conscientes, pero no estaba explicitado en ninguna ley. Tuvieron que ser las catástrofes antihumanitarias de la Segunda Guerra Mundial y la hipocresía que siguió la Segunda Guerra Mundial con esta declaración la que hizo posible que la humanidad despertara legalmente para hablar de derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? Segunda cuestión, pues el derecho a la vida, sobre todo en el terreno social, es en un no matarás, pero el no matarás, decía antes, que antropológicamente existe desde los primeros códigos de comportamiento humanos. Se especifica, se explicita en las tablillas, pero no matarás era algo obvio. Entonces, ¿por qué regular el derecho a la vida? ¿Qué es esto del derecho a la vida? Ahora nos dicen que hay vida en Marte porque se han encontrado restos de agua en Marte y esto es vida, pero no es un derecho a la vida cualquiera, es un derecho a la vida humana. Y nuestra Constitución, y vamos entrando en arena de costal, pues nuestra Constitución define el derecho a la vida como no una vida cualquiera, sino una vida con integridad física y moral. Es decir, la vida tiene una cualidad, la vida debe vivirse de cierta manera, no vale cualquier vida. Y la gran cuestión, la gran discusión es cuándo comienza el derecho a la vida humana. Así como hemos dicho que nos preguntamos por qué, si hay vida en Marte o hay vida en Venus o hay vida en tal o cual planeta, nos podemos preguntar desde qué momento nace la vida humana. Y aquí encontramos un balance de derechos entre el derecho al que va a nacer a su propia vida, el nasciturus, y el derecho de la madre que está gestando a decidir si quiere o no tener ese hijo. Tenemos dos derechos, por tanto, enfrentados y tenemos que bascularlos. No hay soluciones perfectas, siempre es una tragedia, una interrupción de un embarazo, pero a veces es un mal menor comparado con otros males. Así que el legislador se pone con muchas y muchas discusiones a regularlo. En el caso de España, en 1985 cogemos un cierto consenso con la modificación del Código Penal y luego se va a modificar en 2010. Pero para que os hagáis una idea, es algo muy grave interrumpir un embarazo una vez pasadas las 12 primeras semanas. Antes 14, luego 10, luego 12. Ahí está la discusión, cuándo aparece la vida humana. Y decía que la vida tiene que vivirse con cierta calidad. Y entonces aparece como la sombra, el otro lado, el en vez de este derecho a la vida. El derecho a una muerte digna. El derecho de cada uno, por sufrimiento, que ha decidido no vivir, puede interrumpir la vida. Y aquí aparecen las viejas concepciones. Vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué es esto de la vida? ¿Quién nos ha dado la vida? Si la vida nos la han dado los dioses, o nos la ha dado Dios, o nos la ha dado un ser superior, o la energía, o los Anunnakis, como se dice actualmente, no tenemos derecho a quitarnos la vida, pero tenemos que soportar una vida sin integridad moral, tenemos que soportar una vida con enfermedad, con sufrimiento, con dolor, podemos transmitir ese dolor a los que nos rodean. El problema es que cuando hablamos del derecho a la vida hablamos de algo que es previo a todos los derechos, hablamos de la vida misma y sin vida no hay derechos, con lo cual la vida tiene que estar protegida al máximo por nuestros códigos morales, éticos, deontológicos, profesionales y, por supuesto, políticos constitucionales. Así que la vida es el valor a preservar desde el no matarás de las tablas antiguas, porque la vida es lo más preciado que tenemos. La vida, y por tanto, no es un derecho fundamental solamente, sino que es un prederecho fundamental. Y aquí está la gran discusión. ¿Cuándo podemos interrumpirla? ¿Tenemos derecho a interrumpir una vida que va a nacer? ¿O tenemos derecho a interrumpir una vida que consideramos que ya no es vida? Y ahí están las grandes discusiones. Las grandes discusiones que además parece que están enfocadas de derecha a izquierda, conservadores, progresistas,
Y al final no es tan así, porque los progresistas son más partidarios de la interrupción del embarazo y los conservadores normalmente son más partidarios de la existencia de la pena de muerte. Conservadores o autoritarios, si se quiere. La pena de muerte está muy extendida en el mundo. No solo países conservadores, países comunistas como China es donde más se ejerce la pena de muerte, no solo en Estados Unidos. Así que el ser humano sigue debatiéndose en esto. Todos los derechos, sabedlo, todos los derechos fundamentales se pueden balancear, incluso el de la vida. Puede venir alguien a matarnos y en defensa propia, en determinadas condiciones, podríamos, en un caso muy extremo, en España, no en Estados Unidos, que sería más fácil, acabar con su vida. Lo que pasa es que la vida es algo más que un derecho. La vida es donde empieza y donde acaba todo.